La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde Santiago Bernabéu, la cadena SER. Frank Sinatra aparece en el escenario. Start spreading the news. I am leaving. Cumplimos 100 años locos por la radio. Existe hoy en España un gran florecimiento literario. Hay anhelo en la juventud de hacer algo, de hacer obra de arte. Yo siempre digo que soy músico y para mí este es un oficio como cualquier otro y lo explico así porque lo siento así. Almudena Grandes está ya al teléfono. Buenos días. Buenos días, soy veinteañera todavía, ¿eh? Ah, veinteañera todavía. Sí, me quedan un par de meses y además se va a editar en Francia el libro también. Yo cuando tenía 32 años le conocí a Buñuel. Desde que le conocí hasta su muerte hemos vivido muy unidos. ¿Se nace con una voz como la suya o se hace esa voz? No, se nace. Es como cuando se nace con ojos bonitos o con nariz menos larga que la mía. Las voces de la cultura. Ángeles Barceló. A partir de este instante les invitamos a conmemorar hoy 15 de octubre de 2024 la celebración del centenario de las primeras emisiones de esta casa. Durante la próxima hora vamos a poner el acento en la relación y la importancia de la cultura en un medio como la radio. Además, desde las 11 con Aimar Bretos se hablará del vínculo de la radio con todos ustedes, con los oyentes, mientras que a lo largo del día la programación de la SER se asomará a la relación de la radio con la ficción, la publicidad o con distintos géneros como los concursos o el humor. Ahora ponemos en valor la cultura y lo hacemos junto a una de las voces que mejor la han explicado dentro y fuera de nuestro país en las últimas 4 décadas. En unos instantes charlamos con Pedro Almodóvar. Mi idea del cine siempre estuvo ligada a la brisa de las noches de verano. Desde muy pequeño descubrí que el cine, las películas, mostraban una realidad que a mí me parecía más real que la que yo vivía en el pueblo. Mamá, hay 2 cromos, Liv Taylor y Robert Taylor. Me vine a Madrid en 1970, solo, sin un duro, no conocía a nadie, pero con un propósito más fuerte que mi propia voluntad. ¿Estáis preparados, chicos? ¿Estáis ya los cuerpos a punto? Pepi, tú preparada, ¿verdad? Ah, muy bien, pues vamos allá. El cine me lo ha dado todo, mucho más de lo que yo podía imaginar. Los días que libraba empecé el ballet. También voy a la filmoteca. Me veo todo el cine mudo que puedo. El alemán, el americano, el italiano, todo. Después le cuento a ella todo lo que he visto. Mi vocación ha sido y sigue siendo más fuerte que yo y todo lo que me rodea. Empecé a escribir cuando tenía 8 años. ¿Lo ves? No soy el único. Entonces no sabía que me había encadenado de por vida a un noble pero implacable amo. He tenido el privilegio de contar historias, las historias que quería contar, desde los márgenes, sin esperar a que nadie me diera permiso para hacerlo. Si estás curada, deja de apuntarme. Es que no estoy curada. Solo matándole conseguiré olvidarle. Más que nunca el cine es mi vida y mi vida no tiene sentido sin el cine. Que hay que mirar al futuro. Lo otro solo sirve para abrir viejas heridas. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Tu padre? Sí. ¿Y tú piensas lo mismo? No sé, nunca he pensado en esas cosas. Pues ya es hora de que te enteres en qué país vives. Si algo distingue mis películas es por la libertad que gozan mis personajes, que es el reflejo de mi propia libertad. No eres un fantasma, ¿verdad? No estás muerta. No, hija mía, no. Pero si me hubiera muerto, habría vuelto para pedirte perdón por no haberme dado cuenta de lo que te pasó. La vida, tanto en la ficción como en la realidad, es compleja y entraña multitud de peligros. Pero sin libertad la vida no merece la pena ser vivida. Corta. ¿Hemos cortado? 38.5 primera, claqueta final. Pedro Almodóvar, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Celebrando los 100 años de la radio en el plano personal, ¿qué ha significado? ¿Qué significa para ti la radio? Pues en diferentes etapas de mi vida ha estado muy presente e incluso ahora mismo a mí es de los lugares más relajados donde voy cuando me toca hacer promoción, donde estoy más tranquilo, donde creo que el ritmo de lo que hablamos, de las preguntas, de las respuestas, es más humano que en otros medios. Y de todos modos, hombre, tengo que felicitaros a los que os dedicáis a esto, porque
con la cantidad de cambios que ha habido en las 2 últimas décadas, digamos, la radio puede decirse ya que es uno de los pocos medios que ha sobrevivido a Internet, a las redes sociales, a todo tipo de elementos de comunicación, lo cual significa que si ha sobrevivido ya a eso es que es un medio eterno, porque ya sabes, los periódicos, pues el papel está al borde de la extinción, etcétera, pero no así la radio. La radio está viva y además yo lo entiendo porque es la comunicación más directa con el oyente. Para mí la voz es esencial como director. Yo de hecho, tenemos un monitor viendo la escena que se está rodando, pero hay muchas veces que yo no estoy mirando lo que estoy, pues a lo mejor estoy un poco lejos exactamente del set, pero con el casco, digo el casco porque solo oigo por un oído, yo puedo decidir qué toma es la buena o la mala solo oyendo a los actores. Con la voz, ya sabes. Con la voz, absolutamente. Y los elementos realmente el elemento que más trabajo con los actores es con la voz. Mira, estos días estamos mirando, echando mucho de fonoteca. A lo mejor tú no lo recuerdas, pero me gustaría que escuchásemos juntos este sonido. Es la primera grabación que hemos localizado en los archivos de esta casa sobre tu trayectoria. Nos vamos al 1 de noviembre de 1983 a la Sala Morasol de Madrid durante el concierto de Culture Club. ¿Por qué recomiendas a tus amigos al Culture Club? Pues porque los hemos oído por la radio. El Boy George es un chico que está de moda y nosotros siempre nos gusta estar alerta de las modas. Bueno, Almodóvar y McNamara, ¿cuándo nos ofrecen un nuevo ataque? Pues mira, vamos a actuar próximamente aquí, en este mismo escenario. Vamos a actuar el mes que viene. Radio Madrid FM transmitirá el concierto. Me lo Seguro, por supuesto. No me entero. Es una deuda que tenéis con todo el pueblo español. ¿Qué sensación te produce este sonido? Me veo la voz, la veo más juvenil, desde luego. Muy echado para adelante como era en ese momento y también ahora. Y no sabía, me acuerdo perfectamente de ese concierto de la Morasol y de Culture Club. ¿Te acuerdas perfectamente del día ese? Sí, porque yo vivía cerca, además, en el barrio de la Prosperidad, y Morasol por unos meses fue uno de los locales donde venían las grandes bandas del momento, y Culture Club era el momento álgido de Boy George. Pedro, vivimos un tiempo, y tú lo sabes, en el que las ideologías legitiman o deslegitiman muchas veces cualquier proyecto cultural. ¿Te preocupa esta situación o cómo se lidia con esto? A mí me preocupa todo lo que está relacionado con la cultura, tanto como director de cine y escritor, como espectador. O sea, quiero decir, nosotros no tenemos censura, en España no hay censura desde hace muchos años, pero hay muchos modos de ejercer la censura. Quiero decir, la censura económica a la hora de la verdad es tan grave como una censura política o una censura más directa desde el poder. Yo creo que también por el devenir de estas décadas, quiero decir, claro, yo empiezo en los años 80, donde quiero decir, España se abre a la democracia y los que éramos jóvenes teníamos acceso a unas libertades con las que ni habíamos soñado, y lo que nos dedicábamos era a disfrutar de ellas y a expresarnos también a través de ellas, de toda esa libertad. La situación ha cambiado, evidentemente, el mundo ha cambiado, España ha cambiado, Madrid ha cambiado también, y yo creo que las personas que en ese momento éramos jóvenes y queríamos contar algo, primeramente lo hacíamos de un modo muy directo, sin cortapisas, pero además también la libertad nos venía dada porque no pensábamos en el mercado. Yeah. O sea, ahora mismo, por ejemplo, los jóvenes que tienen que escribir un guión, hacer una película, sacar un disco, escribir un libro o cualquier cosa, que tienen que comunicarla, se les pide que desde el primer instante sean comerciales. Eso que se llama liberalismo. O neoliberalismo, o como se quiera llamar, pero que significa que tienes que funcionar desde el momento en que naces, y eso es muy malo. Nosotros en los 80 hacíamos las cosas que queríamos hacer por el mero placer, y eso es muchísimo, el mero placer de hacerlas. No existía el mercado. Sin tener que pensar en nada más. No había que pensar en vender.
Entonces ese elemento era muy importante. Me atrevería a decir que vives ahora mismo en un momento profesional muy dulce. Último premio Donosti a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, por primera vez ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia por La habitación de al lado. Tu primera película rodada en inglés que llega este viernes a los cines de toda España. The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead. The Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar. En este momento estoy felicísimo. No pensaba ni soñaba con el León de Oro, pero una vez que lo tienes, te vuelves adicto. ¿Ratificas este dulce momento por el que estás atravesando? Sí, no, es evidente. Estoy recorriéndome el mundo a través de sus festivales de cine. En este último mes he estado en 4 o 5 y recibiendo siempre una respuesta, a veces como en Venecia, porque iba a concurso con el León de Oro, que es el máximo premio, pero recibiendo sobre todo la reacción del público, una reacción real, la primera reacción a mi película, y eso te despeja muchas dudas, porque yo, aunque sea la película número 23, la incertidumbre es algo que va unido al hecho de hacer cine. O sea, no significa que yo, cuando me enfrento a esta película, diga, no, pero es que yo esta sé hacerla porque ya es la 23. No, el público es un misterio. No tiene cara, no tiene silueta, no tiene ¿Tienes figura. los mismos miedos que con la 22, con la 21, con la 20? O sea, el miedo es un poco menor, pero la incertidumbre, no estar seguro. O sea, yo estoy seguro de lo que he hecho, de lo que le he dado a la película, pero lo que siempre me pregunto después de terminar una película es, ¿y esto a quién le va a interesar? Y de verdad que lo hago de todo corazón. ¿Le interesará a alguien? Esa incertidumbre forma parte del trabajo, y además también forma parte del estímulo de hacer algo que al fin y al cabo es una aventura. Y esta que aborda un tema, y ahora iremos a él, que yo creo, a la pregunta esta de le interesará a alguien, yo creo que le interesa a muchísima gente. ¿Tuviste claro desde el principio que esta la querías hacer en inglés? ¿Que querías abordar esta temática en inglés? Sí, sobre todo porque los dos personajes, o sea, está inspirada ligeramente, o sea, porque yo soy muy infiel como adaptador, pero está inspirada en una novela de una autora americana que se llama Sigrid Nunez, sí, que el año antes había ganado el Man Booker por un libro maravilloso sobre un perro que se llama Un amigo, y yo ya la conocía, y la novela se llama, en español es que es muy ¿Cuál es tu tormento? Es un título muy feo porque nosotros tormentos no lo utilizamos ya, se lo dije a la autora, pero ella lo traducía de una frase de Simone Weil en francés, que es como, ¿qué es lo que es cuando alguien está muy mal y le preguntas por lo que está pasando? Entonces en la novela había dos situaciones de dos mujeres neoyorquinas que me interesaron mucho y que fue lo que yo desarrollé. Entonces viven en Nueva York, luego, y son neoyorquinas, hablan en inglés, entonces la película tenía que ser en inglés, pero es una película totalmente española. En todo lo demás, quiero decir, el director y el guionista es español, el director de foto también, la producción del Deseo es española, y cumplimos ese tanto por ciento que necesita toda película para ser denominada como europea y tener acceso también a todas las ayudas que hay en Europa. Entonces, la película es una película del deseo. Una película del deseo donde, bueno, tenemos la suerte de que hemos contado con Tilda Swinton y Julianne Moore y John Turturro, que son maravillosos actores, pero también son ese tipo de actor, no representa el actor típico de Hollywood. Son muy aventureros los tres. Me estás hablando de la producción, con toda la presencia española, es una película del deseo, me estás diciendo tú. Sí. Y sobre el tema que aborda la película, Pedro, también es un tema, yo creo que es un tema transversal, pero también es un tema muy español. En este país tenemos muy mal resuelto lo de morir, ¿no? Pero hay sitios que lo tienen peor resuelto todavía. Nosotros, estás hablando de la eutanasia, de la muerte, de la mortalidad, y de que eso, vamos, según mi teoría, no mi teoría, es el modo en que pienso, creo que es un derecho del individuo, un derecho fundamental del individuo. O sea, somos dueños de nuestra vida, pero también debemos ser dueños de nuestra muerte cuando
la vida lo único que te ofrece es un dolor espantoso. Entonces creo que es un derecho fundamental. Tenemos una ley de eutanasia en España, creo que somos el 4º país en Europa que la tiene, pero es un debate que está en todos los sitios, que es un debate que nos afecta a todos, porque todos o hemos cumplido años o nuestros padres viven y no sabemos qué va a ocurrir con ellos, tenemos tíos, hijos, en fin, abuelos. La muerte, que es un tema que yo no lo tengo todavía resuelto, por eso yo creo que hago películas sobre la mortalidad. Es un tema al que hay que acercarse a través de la humanidad, no es un tema político, porque para la política es un tema problemático, digamos. Entonces es algo a lo que hay que acercarse a través de la humanidad y tenemos, sobre todo tenemos los que pensamos así, los que pensamos que tenemos derecho a decidirlo. Hay un elemento, hay una institución con la que choca, que es cualquier credo. En este caso quiero decir la Iglesia Católica en España, pero cualquier credo que piensa y que cree que hay un Dios que da la vida y que es el único que tiene derecho también a quitarla. Naturalmente, con esas personas practicantes, pues es una idea a las que le choca y contra la que están. Y creo que ese debate es importantísimo en la sociedad, porque al fin y al cabo, pues como con todos los grandes derechos que tenemos los seres humanos, el aborto, el divorcio, todos, no se trata de que no obliga a nadie a abortar, ni no obliga a nadie a divorciarse, no, es únicamente que permitan. O sea, que no se metan, que no intervengan otros elementos, que no sea, quiero decir, la medicina o los médicos que se ocupan del paciente y el propio paciente como tal, que no intervengan los padres, ni los abogados, ni estos elementos. Que sea la decisión de uno. Que tienen otra ideología que a lo mejor la tuya, sino que sea una decisión individual. Cuando tú dices el tema de la muerte que yo no tengo resuelto, ¿qué quieres decir con esto? Yo no lo tengo resuelto, yo en eso no es que me sienta que soy una persona muy madura, algo he debido madurar de todos modos, porque la biología está ahí y es implacable, pero yo yo hay dos elementos que no acabo de aceptar ni entender. Uno es el dinero. Es decir, yo veo un papel que son 100 euros y realmente no sé lo que hay detrás de eso. Y imagínate si es importante el dinero. Con la muerte me ocurre, y con la muerte es peor porque es más importante, me ocurre algo igual. No acabo de aceptarla. O sea, me parece que es antinatural. Quiero decir, no acabo de entender que un ser que está vivo tenga que morir. O sea, yo hace un mes tuve que sacrificar a mi mascota, a un gato, y lo pasé, no sé, pero lo pasé todo lo mal que se pasa cuando un ser vivo desaparece de pronto. Y la noche anterior yo recuerdo mirar al gato, mirarle a los ojos, estar vivo, había que hacerlo, pero no estaba muy enfermo. Y para mí no acababa de entender por qué al día siguiente ese gatito ya no iba a existir. Se pasa de la vida a la muerte. Sí, entonces tengo ese problema que no es bueno, porque entonces significa que según pasa el tiempo me queda menos tiempo. No que al contrario, que según pasa el tiempo he vivido más, que es lo que debería pensar. Claro, entonces, esa es la parte positiva. Ese es mi problema y estoy en ello. La película plantea algo que es muy duro y que es injusto y que es algo de lo que estábamos hablando ahora. Pensemos en el papel de Julianne Moore, que es la persona a la que una amiga le pide que le ayude a morir. Hi, how are you? Better. Much better since you said yes. Have you decided where we're going? That's why I called. Está siendo una situación que la pone en peligro, además la pone fuera de la ley. La pone fuera de la ley, en efecto. ¿No? En Estados Unidos sí, a ver, sí tienen datos de que has sido cómplice o has ayudado a alguien a morir, te tiene pena de cárcel. Pero nos podemos permitir que si no es por la ayuda de un amigo, de un familiar, los últimos momentos o los últimos años de tu vida no sean dignos.
Yo creo que no, yo creo que no nos lo podemos permitir, y que la película habla justamente de eso, de lo importante que es estar al lado de las personas. Al lado, en silencio, no significa que estés dando conversación. En la película, Julianne Moore llega, su amiga está enferma, ve que quiere hablar y su función, la asume, va a ser sentarse y escucharla. Y después tiene que hacer algo más, que es cuando la amiga le dice que la acompañe en sus últimas semanas. Creo que esa solidaridad, que esa empatía, porque de eso va la película, de la empatía de los seres humanos, creo que eso en ocasiones es lo mejor y lo único que podemos hacer por algunas personas. Entonces, ese sería el mensaje, no que yo no haga películas con mensaje, pero la película va de eso, y también de poner como... Es que creo que la empatía y estar al lado de alguien sin recibir nada excepto... Simplemente acompañar. Simplemente acompañar. El hecho de acompañar a veces es un sentimiento o una capacidad mayor y con más valor que incluso que el amor o la fraternidad, porque tiene menos problemas que los otros sentimientos. Mira, sobre los mensajes, tú mencionabas antes a John Turturro, hay un... me interesa que me cuentes sobre algo que él dice cuando, acostumbrado a que las cosas que dice provoquen críticas, insultos a su persona, él dice... Sí. He decidido no preocuparme por mi reputación, no sirve de nada. ¿Pensabas en ti mismo? Bueno, quiero decir, estoy de acuerdo con él, pero pensaba en el personaje. Teniendo en cuenta que tú le has dirigido. Se lo estaba traspasando al personaje. Uno trata de no estar... Yo no estoy preocupado por mi reputación, y es mal también cuando estoy seguro de que determinados medios van a hablar de mí, yo no los leo. Quiero decir, está El Deseo y mi hermano que están al tanto de por si hay que reaccionar, pero yo hace unos años, antes sí, pero hace unos años no leo nada que ya sé que va a ser negativo acerca de mi persona o acerca de mi trabajo. Pero eso tampoco te frena a la hora de hacer ciertas reflexiones ni ciertos comentarios. No me frena en absoluto, no me frena, trato de, como diría, de ser educado, de no insultar, pero no, recuerdo perfectamente lo que dije en Venecia hablando de la empatía, llevándola un poco más allá a la situación que vivimos, por ejemplo, en España o en esta parte de Europa con la inmigración, porque tiene una línea directa. Quiero decir, el hecho de ayudar a alguien. Quiero decir, tenemos gente en nuestras fronteras pidiéndonos ayuda que vienen huyendo de la muerte. Uh-huh. Entonces yo no tengo freno para hablar de que de cómo he oído calificar a la migración, sobre todo los, no quiero utilizar la palabra con que se le utiliza, los niños no acompañados, o sea, pensar que ese es el enemigo de nuestra nación, me parece sobre todo disparatado y loco. Y no me corto a la hora de decir eso, y después naturalmente habrá voces en la caverna que dirán barbaridades contra mí. Hace dos días, por ejemplo, una periodista me mandó un artículo del Público que se titulaba Despreciar a Almodóvar, a Pedro Almodóvar, con el nombre entero. Naturalmente leer un titular de ese tipo no es agradable. Después sigues leyendo y descubres que el periodista, y se lo agradezco desde aquí, lo escribe para defenderte justamente, pero es muy triste que tenga alguien que defenderme porque he ganado el León de Oro en Venecia, porque la causa es porque he ganado el León de Oro. Entonces, bueno, estoy en este país, he decidido vivir en este país y continuar en este país. Esta es mi primera película en inglés, pero la próxima que haré la haré en España. Y bueno, pues a veces hay que resistir estas cosas. Afortunadamente siempre hay alguien que te defiende, pero es desagradable. Yo cada vez que puedo evitar la lectura de esos comentarios, la evito. Y hasta ahora lo estoy consiguiendo. Vives mejor. Claro. Me gustaría terminar con estas otras declaraciones tuyas que tienen que ver con el futuro. He pensado, cómo no, en el día que me fallen las ideas, el físico o mi propia mente. Cuando todo me falle, en caso de que llegue ese día, que espero que no, seguiré haciendo películas. Malas películas, supongo. Pero incluso a eso estoy dispuesto, porque la alternativa
es el vacío. Pedro, ¿quiere decir esto que...? Yo hablo demasiado, me doy cuenta por este Pero parrafazo. escuchándote ahora, pensar que yo no sé si el Almodóvar, director de cine, es el único capaz de dar sentido a la vida de Pedro. Sí, absolutamente. No, y es cierto, desgraciadamente es cierto. Es cierto que si no hago cine, la alternativa es el vacío, lo cual le he dado, después me he dado cuenta de que lo dije, no ahora, inmediatamente después. Y estoy en una tesitura difícil porque uno no sabe qué es lo que le espera en el futuro. Entonces, no, ahora mismo no estoy absolutamente seguro de que esté dispuesto a hacer malas películas. A la gente le hacía mucha gracia. Lo que quería decir con eso era que mi vida le pertenece al cine y estoy dispuesto a hacer lo que sea, incluso malas películas, con tal de dedicarme a lo que quiero. Pero sí es cierto que el cine para mí es la bendición, es una bendición, pero también es una maldición, porque quiero decir, mirando la carrera de los grandes autores que admiro, pues el ciclo creativo tiene un fin, tiene un final. Entonces, yo no sé cuándo llegará ese final y si llegará. Entonces, y no sé muy bien qué haré si llega ese final, porque no estoy preparado. No soy de los que se reciclan fácilmente. Muchísimas gracias, Pedro Almodóvar. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias a ti. Memorize the bathwater, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. Names on the door frames, inches and ages, handprints in concrete at the softest stages. I don't know why, I don't try. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.